Hola y bienvenidos. Hoy me complace mucho estar acompañado por Michael von der Schulenburg, quien es un miembro alemán del Parlamento de la URP, originalmente escapando de Alemania del Este, y ha trabajado durante décadas para las Naciones Unidas, siendo uno de sus roles el de secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU. Y sí, si no me equivoco, has estado en Afganistán, Pakistán, Irak, Irán, Siria, Haití, Sierra Leona y Somalia. Estoy seguro de algunos, pero si hubo una guerra. Porque a veces hay tantos. Si hubo una guerra en los últimos 30 años, Siempre he vivido en estos países. No solo fui en misiones, de hecho, me establecí allí. Desde el 92 siempre estuve liderando misiones de la ONU. Y eran diferentes, quiero decir, también tenían aspectos de desarrollo. Sabes, la construcción de la paz, por supuesto, tiene mucho que ver con el desarrollo. Y luego, por supuesto, las negociaciones y cosas así. pero ahora estás en Bruselas como miembro del Parlamento de la UIWare. Y supongo que al menos durante los últimos 20 o 30 años, la seguridad para los europeos significaba principalmente mirar al mundo y ver problemas en otros lugares. Pero, por supuesto, ahora tenemos una gran guerra en nuestro continente, y algunos de los enfoques racionales, supongo, para el conflicto y la resolución ya no se aplican, ya que enviamos armas y realmente no creemos tanto en la diplomacia. Pero realmente quería preguntar sobre cómo ves, cómo estás interpretando los cambios en Europa, porque en este momento crítico veo que los europeos y los estadounidenses están negociando. Ambos parecen algo optimistas. Sin embargo, en Europa ya nadie habla realmente de paz. Es solo guerra, y no veo ninguna alternativa porque no creo necesariamente que este acuerdo de paz vaya a ser bueno para Europa o Ucrania. Pero esto es solo, no veo que los europeos sugieran mejores alternativas. Entonces, ¿cómo estás? De nuevo, estás allí en el Parlamento de la UE. ¿Cómo ves la situación? Primero que nada, sabes, he estado en muchos países devastados por la guerra. Pero te digo, estar en el Parlamento Europeo me resulta más difícil que algunos países devastados por la guerra, debido a los idiomas que se usan allí. El odio, las resoluciones que recibimos todo el tiempo. Hay personas que están muy bien pagadas, de hecho, y votan por resoluciones para continuar una guerra, aunque no tienen un hijo en la guerra, no tienen una hija que sea violada, no pierden sus casas, no tienen que convertirse en refugiados, reciben ingresos todo el tiempo e incluso obtuvieron un aumento para no sentir la inflación que causa la guerra. Así que lo encuentro muy difícil, porque probablemente soy el único en todo el Parlamento que realmente ha visto guerras. Y las guerras son malas. No hay nada heroico en las guerras. Ningún bando se comporta bien en las guerras. La gente actúa terriblemente entre sí. No hay nadie puramente bueno o malo. Y aquí argumentamos que la guerra debería continuar, incluso cuando vemos los precios que pagan otras personas, principalmente los ucranianos. Especialmente ahora, cuando la guerra está casi terminada, hacia los últimos meses. Siempre decimos en la ONU que la mitad de todos los soldados de un país perdedor se pierden en los últimos 4 o 5 meses de una guerra debido a la desintegración, porque tienen que abandonar posiciones defensivas y cosas así. Hay muchas razones para ello, pero la verdadera matanza de soldados ocurre al final. Y esto es por una guerra que Ucrania ya no puede ganar. Sin embargo, seguimos enviando armas allí y decimos, puedes ganarla. Es realmente terrible. Así que creo que estamos haciendo algo extremadamente inmoral en lo que llamamos apoyar a Ucrania. Porque se siente, como dijiste, que estamos entrando en las etapas finales antes de un colapso total. También viste esto en Kursk. Creo que esto también se experimentó en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán, que en las etapas finales de la guerra es cuando la línea del frente ya no se puede mantener. Tienes grandes cantidades de tropas rodeadas que son aniquiladas o
Tomado prisionero, o simplemente, quien retrocede está en la peor posición. Y ese es el que está perdiendo. Siempre es así. Así que no conozco los detalles en Ucrania, porque no estoy allí, pero creo que la lógica que tenemos para otras guerras se aplicará allí igualmente. Tristemente, tristemente, tristemente. Quiero decir, son jóvenes que probablemente ni siquiera quieren tener la guerra. Pero por eso también quiero preguntar, ¿cómo se puede entender la retórica? Porque hay una cierta cantidad de posturas morales detrás de todo esto. Quiero decir, he estado un poco desilusionado, para ser honesto, porque en los últimos 3 años no he visto mucha diplomacia en absoluto por parte de la UE. Y de hecho esta idea de que no hablamos con los rusos, ni siquiera nos sentamos con ellos, cuando cientos de miles de jóvenes están siendo masacrados en el campo de batalla, de alguna manera demuestra que somos virtuosos. No puedo explicarlo. Creo que es completamente irracional. Es, en primer lugar, irracional, incluso si argumentas que tienes que enviar armas para que Ucrania se defienda. Estás obligado por la Carta de la ONU al mismo tiempo a negociar. Eso es lo que todos acordamos en la Carta de la ONU. 193 países acordaron esto, pero los europeos piensan que eso no se aplica a ellos. Así que no hay negociaciones. Sabes, ahora he visto, no sé, algo así como 10 resoluciones sobre Ucrania, sobre rearmarse y todo lo demás. La palabra diplomacia no está en ninguna, y algunas de las resoluciones tienen 18 páginas. Están todas llenas de odio, negociaciones, discutir. No, incluso en la última cumbre, ya sabes lo que decidieron allí, lo llaman una Erklärung, una declaración. Ya sabes, hacen muchas demandas, pero ni siquiera dicen a quién se las dirigen. Quiero decir, ¿a quién? ¿A los estadounidenses? ¿A los rusos? ¿A los ucranianos? ¿A quién? Simplemente hacen estas demandas, y no hay ni una palabra sobre ningún plan de paz, ninguna negociación, ningún intento de abrirse, nada en absoluto. Y ya sabes, al mismo tiempo, nosotros somos los perdedores. Sabes, también hay algo más que me llama la atención. Sabes, las guerras son inmorales, pero no se trata de moralidad. Siempre se trata de intereses. Y siempre les pregunto aquí, ¿cuál es nuestro interés en esta guerra? ¿Por qué están luchando esta guerra? Quiero decir, ¿tenemos algún interés en las sanciones? ¿Tenemos interés en tener una guerra con Rusia? ¿Tenemos interés en cortar nuestras líneas hacia Asia, las líneas terrestres? No está en nuestro interés. Nuestra economía colapsará por esto, y ya está colapsando. No está en nuestro interés. Entonces, ¿por qué no intentamos encontrar una solución? Esto es particularmente importante para la guerra en Ucrania, porque la Unión Europea nunca jugó un papel en la guerra en Ucrania. En todo el periodo previo a la guerra, al no negociar con Rusia sobre sus preocupaciones de seguridad que los llevaron a la guerra, la UE no tuvo voz. Cuando el Reino Unido y los Estados Unidos decidieron no seguir con el acuerdo de paz que los rusos y los ucranianos negociaron en Estambul, nunca se le preguntó a la OPIL. Todo lo que hacemos es pagar la factura. Y así que no entiendo ni siquiera, quiero decir, no entiendo por qué nos comportamos así. Es completamente irracional. Completamente irracional. Y ya sabes, en las guerras siempre decimos que el que rehúsa la realidad será alcanzado por la realidad. Y eso es lo que nos pasa, nos pasará. Después, por supuesto, de Ucrania, Europa va a ser la gran perdedora, también a nivel internacional. Si miras las últimas 3 resoluciones, ahora tenemos al enemigo número 1, que es Rusia. El enemigo número 2 es China. El enemigo número 3 ahora es Estados Unidos. Y luego los otros enemigos son los países BRICS. Quiero decir, estamos completamente fuera de nuestra mente. Somos enemigos de todo el mundo, y pensamos que estamos moralmente por encima de todo. Creo que es un suicidio europeo. Estamos cometiendo un suicidio lento. Parece que estamos viviendo en una burbuja, porque cuando escucho a diferentes líderes europeos hablar, es como si el resto del mundo hubiera traicionado a los ucranianos, pero nosotros al menos vamos a resistir.
Pero de nuevo, no son solo los rusos y los estadounidenses, sino también los chinos. Es todo el mundo. Incluso la mayoría de los ucranianos quieren negociaciones. Así que sí, el exasesor de Zelensky, Arestovich, hizo este punto. Lo siento. Quiero decir, piensa en una familia allí. Por lo general tienen un hijo, no porque tengan tasas de natalidad muy bajas. Un hijo está en una guerra, no regresa, o regresa sin piernas, o está ciego, o está tan traumatizado que ya no puede tener una vida normal. Personas que no reciben su salario cada mes. Quiero decir, no tienen electricidad, no tienen calefacción. Sabes, su vida normal está completamente destrozada. Quiero decir, estas personas quieren paz. Y tenemos a Zelensky, que probablemente nunca está en Kiev, siempre está en algún lugar de Europa, que sintió que podía continuar la guerra. Y creo que Trump tenía absolutamente razón. Ahora, puedes imaginar que no soy un partidario de Trump, pero en esto tiene absolutamente razón. Lo que Zelensky quería era la Tercera Guerra Mundial, porque quería que los soldados de la OTAN ahora los ayudaran a ganar la guerra. ¿Sabes? Los llamamos pacificadores o lo que sea. Pero, ya sabes, estos eran de facto soldados de la OTAN en territorio ucraniano, lo cual nunca sucedió. Acabo de leer el libro blanco sobre el futuro de la defensa europea. Fue adoptado el 12 de marzo de 2025, así que hace solo unos días, hace 2 días. El texto es bastante, quiero decir, para las personas que estudiaron la UE en los años 90 y 2000, era un poder normativo, un poder civil, un tipo de poder diferente. Y este es el libro blanco en el que se lee no solo Ucrania, sino que la UE está bajo ataque. Aquí, la guerra de agresión de Putin contra Ucrania es un ataque al orden de paz europeo establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Defender a Ucrania es contra una amenaza existencial para Europa. Tenemos que levantar todas las restricciones sobre el uso de armas occidentales entregadas para atacar objetivos en territorio ruso. Incluyendo Mogul, no olvides. Y esto es Rusia, pero también China, impulsada por la ambición de convertirse en una superpotencia global, está acabando con el orden internacional basado en reglas. Y luego, por supuesto, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán y los Estados Unidos. Por supuesto, esta es la frase que destacó. Así que los Estados Unidos están buscando terminar la guerra y normalizar las relaciones con Rusia. Esto fue visto como una gran amenaza. Así que ahora la UE necesita armar a Ucrania y prepararse para la guerra. ¿Por qué no sería algo bueno terminar la guerra y normalizar las relaciones con Rusia? ¿Por qué quiero decir, vi a Kaja Kallas decir que, ya sabes, que una derrota de Rusia sería buena, porque si se puede dividir en estados más pequeños, es más fácil. Pero ¿alguien define lo que esto realmente significa? ¿Qué significa derrotar a la mayor potencia nuclear del mundo? ¿Cómo se va a lograr? Pero Glenn, no podríamos ganar esta guerra sin el apoyo masivo de los Estados Unidos. Y ahora estamos aquí, también con esta declaración, y hay otras que son incluso peores, diciendo que todavía podemos ganar la guerra sin los Estados Unidos. Quiero decir, ¿cómo? ¿Cómo? Es tan poco realista todo el asunto que no sé si uno tiene que reír o llorar. Es muy, muy triste. Y además, Ucrania está básicamente al final del camino. Quiero decir, su ejército está cerca del colapso. ¿Cómo quieres darle la vuelta a esto? Alemania quiere ahora enviar 3.000 millones para nuevas armas a Ucrania, y así sucesivamente. Así que realmente también intentamos definir a los Estados Unidos ahora como una propuesta de paz. Intentamos socavarla. Cambiamos un poco el lenguaje diciendo, también daríamos la bienvenida a un alto el fuego. Pero un alto el fuego en el que Rusia tiene que retirarse de todo el territorio, asumir la responsabilidad, ser llevada a juicio y pagar por todos los daños. ¿Conoces estos 10 puntos de Zelensky, que ni siquiera Zelensky repite ya? Pero los repetimos, mientras al mismo tiempo decimos que no queremos negociar. Y no estamos en posición, sin negociación, de cambiar nada o de tener alguna influencia en lo que sucede allí. Glenn, sabes, cuando Trump le dé a Putin la mayor parte de lo que quiere,
Sabes, termina la guerra. Sabes, no existe tal cosa como una paz justa. Simplemente no existe. Siempre es injusta. Y si vas a la guerra decidirá. Por eso vas a la guerra, porque no pudiste decidirlo políticamente. Así que la guerra decidirá de alguna manera. En este caso, ha decidido de manera diferente a lo que asumimos. Los estadounidenses son lo suficientemente inteligentes como para entender que han perdido la guerra y se retiran de ella. Pero nosotros no lo hemos hecho, y no sé por qué. ¿Cuál es nuestro interés en continuar esta guerra? Si tenemos un acuerdo de paz, o probablemente sea más un acuerdo de alto el fuego, con plus, ya sabes, Rusia va a controlar toda la frontera desde el mar de Barents hasta el mar Negro. Eso significa que Europa estará aislada de Asia, a menos que nos llevemos bien con Rusia. Tienes que entender esto. Y este es el resultado de ello. ¿Por qué no acordamos un acuerdo de paz antes? ¿Por qué no desarrollamos un acuerdo de paz? Quiero decir, es una guerra en suelo europeo. ¿Por qué nunca, ni una sola vez, hemos tenido una propuesta de paz? Ni una sola vez, excepto por esta llamada telefónica de Scholz, hemos hablado con los rusos. Recuerdo incluso en la guerra Irán-Irak, porque ya sabes, fui a muchas guerras, aunque fue una guerra muy amarga, con 1 millón de personas muertas. Nadie sabe exactamente los números. En todo momento, había un enlace entre Bagdad y Teherán. Y como sentían que no podían hablar directamente con ellos, habían pedido a la ONU que hiciera este enlace. Y ya sabes, me tocó estar en un lado del enlace. Entonces, había comunicación todo el tiempo, que era transmitida por la ONU. Eso significa que Irak e Irán se comportaron de manera más civilizada que los europeos. Más civilizada. Sabes, no puedo recordar en todas las conversaciones que tuve con los iraníes, estuve allí casi 9 años, que me hablaran como me hablan aquí en el Parlamento de la UM. Por supuesto, no estarían de acuerdo con todo lo que teníamos que decir, pero al menos hablaban con calma con nosotros. Y aquí quiero decir, me tratan como un traidor. Todo lo que hago es lo que hice en todos los países donde estuve en guerra. Intentar tener un alto el fuego y comenzar a negociar. No vale la pena matar a toda esta gente. Y sí, es muy extraño. Es lo más extraño que he experimentado en 35 años de estar en guerras alrededor del mundo. Me duele porque es Europa, es mi hogar. Me duele. No soy anti-europeo en absoluto. Y me duele que una institución que sentía que estaba destinada a la paz en Europa se haya convertido en un belicista. Me duele porque estoy a favor de la Unión Europea y no puedo escuchar discursos como el de von der Leyen, que dice que tenemos que prepararnos para la guerra. Quiero decir, ¿qué lenguaje? Tenemos que prepararnos para la guerra. Decir tal cosa como líder de la Unión Europea es increíble. ¿Para qué? ¿Qué guerra? ¿Realmente creen que Rusia nos va a atacar? Pero en términos de viabilidad, ¿se puede lograr alguno de estos objetivos? Si miras la economía, las cosas tampoco están tan bien en el frente económico. Y ahora con este plan de usar cientos de miles de millones de euros para rearmar Europa y nuevamente prepararse para esta guerra con Rusia, ya que no podemos hablar con ellos. ¿Cuál es el estado de la UE en este momento? Porque del lado estadounidense están bastante preocupados. Están haciendo recortes de costos muy desesperados ahora porque quieren evitar cualquier quiebra. Pero en Europa, la situación no debería ser mucho mejor. Hay demasiada deuda, altos intereses. ¿De dónde va a salir este dinero? ¿Qué tan factible es esto? Mi predicción es que la Unión Europea no colapsará por una guerra perdida en Ucrania. Está demasiado lejos, pero colapsarán por los resultados económicos y financieros de esto. Sabes, después del alto el fuego, es mucho más peligroso para nosotros. Ahora tenemos compromisos para aumentar enormemente nuestro ejército. Estamos hablando aquí de miles de millones de dólares, no solo de 100, quiero decir, miles de millones de dólares. Tendremos que rearmar a Ucrania, decimos. Tenemos que reconstruir Ucrania.
Queremos llevar a Ucrania a la UE. Quiero decir, esto suma billones que ninguno de los países tiene, ni siquiera Alemania. Ahora estamos permitiendo que el freno de la deuda se active en Alemania, pero incluso eso no ayudaría. Hacemos todos estos compromisos mientras al mismo tiempo nuestra economía está cayendo, en gran parte debido a la guerra. Así que a medida que la guerra aumenta nuestros costos, nuestra capacidad para pagarla disminuye al mismo tiempo. Y parece que no está en ningún periódico. Estos periódicos normales, no ves ningún artículo sobre esto. Quiero decir, no es nada. Esto no es nada. Quiero decir, puedes verlo. Solo una de las fábricas de automóviles, Audi, también despidió a 7.000 trabajadores. Quiero decir, estamos en medio de la desindustrialización. ¿Cómo queremos hacer esto si nuestra energía es 5 veces más alta que en Estados Unidos, China o India? Porque ahora la obtienen barata de Rusia. Quiero decir, ¿cómo podemos hacer esto? Al mismo tiempo, pronto tendremos un canciller que nunca podría hablar con Rusia, nunca podría hablar con China. Ha dicho cosas tan radicales que ya no es posible. Entonces, ¿cómo quiere revivir la economía? No va a suceder. Así que nos dirigimos a grandes problemas. Y son problemas autoinfligidos. Esto es lo triste. Entonces, no podemos discutir la paz, porque es traición. No podemos hablar con los rusos, porque tienen que ser aislados. Pero no están aislados. Lo siento. Este es un buen punto, solo en Europa. Pero, ¿cómo se mantendrá esta solidaridad política aquí? Porque una vez que no haya voz en términos de resolver un conflicto clave en el continente europeo, y también una vez que la economía comience a decaer, ¿cómo se puede mantener la solidaridad política? ¿Ves a los países alejándose un poco? Creo que no se mantendrá. No creo que se mantenga. Creo que lo que vemos ahora es un hielo muy delgado sobre el que estamos parados. Y en el momento en que tengamos que pagar por algo, quiero decir, todos los gobiernos irán en diferentes direcciones. Quiero decir, esto es, ya sabes, los franceses no pueden permitirse nada de esto. Están tan endeudados, y los italianos están tan endeudados. Los alemanes tienen esta extraña sensación de que podrían pagarlo, pero no pueden. Ya sabes, es una industria en declive y cosas así. Así que creo que estamos en grandes problemas. Quiero decir, lo interesante es que también se lo dije a Sara en el pasado. Le dije, Sara, al final de la guerra, los verdaderos problemas para nosotros comenzarán. Quiero decir, he visto tantas guerras. Eso es lo que pasa. Y realmente estaremos en problemas. Pensamos que la guerra ha terminado, podemos olvidarla y seguir adelante. No, no va a suceder. Y especialmente no aquí, porque la Unión Europea, incluidos sus miembros, tiene una política pro-guerra tan extraña que no está en su interés, que al menos no debería estar en su interés. Pero para los estadounidenses, están viendo esto como, supongo, un reajuste necesario. La guerra está perdida. No quieren acercar demasiado a Rusia a China. Quieren priorizar diferentes regiones. Nuevamente, dijeron muy claramente que no quieren priorizar Europa en la misma medida. Pero, ¿hasta qué punto crees que Europa podría estar encaminándose hacia algunos problemas con los estadounidenses porque Estados Unidos está ejerciendo mucha presión sobre Ucrania para que acepte lo que está intentando negociar? Pero también se ve que los europeos sabotean esto. Entonces, ¿qué ves en el futuro entre los estadounidenses y los europeos? Porque las cosas no van bien. La línea de falla se profundizará. Definitivamente, solo hay una dirección. Ahora, la última provocación es, por supuesto, que quieren hacer a la Sarah Baerbock presidenta de la Asamblea General de la ONU. Y la idea detrás de esto, supongo, es que pensamos en Alemania, que la Asamblea General de la ONU está de nuestro lado, porque votaron por una resolución que habla sobre la integridad territorial de Ucrania, aunque no fue la mayoría. Quiero decir, la mayoría no votó en absoluto. Y pensamos que podemos controlar esto y tenerlo en contra del Consejo de Seguridad, donde los chinos, rusos y estadounidenses ahora votan de un lado. Y este es un cálculo que no se dará.
Será una enorme provocación para nosotros. La otra provocación es, ya sabes, cuando vemos todo el dinero que va a estar en la Bundeswehr. La Bundeswehr sería al menos financieramente el ejército más grande de Europa. En Europa, de nuevo. Quiero decir, tenemos historia, ¿no? Los alemanes tienen historia con grandes ejércitos. Y siempre dijimos que no queríamos tenerlo. Puede que no sea en número de personal, porque no pueden tenerlo. Tendrán que modernizarse. Pero los recursos financieros disponibles para ellos serán incluso mayores que esto, posiblemente. No sabemos cómo resultará. Posiblemente más grande que incluso el de Rusia. ¿Cómo va a reaccionar Francia? ¿Cómo va a reaccionar Dinamarca? De repente recordarán la historia. No puedo imaginar que esto vaya bien. Quiero decir, toda la UE ahora está gobernada por alemanes. Quiero decir, von der Leyen, todos sus asesores a su alrededor son alemanes. Quiero decir, ella tiene un pequeño grupo, son alemanes. Quiero decir, el señor Weber encabeza el grupo político más grande en el Parlamento, un alemán. El señor McAllister, a pesar de su nombre, también es alemán y encabeza el Comité de Relaciones Exteriores. Y otra alemana, una alemana extrema y radical, la señora Strack-Zimmermann, encabeza el Consejo de Seguridad. Quiero decir, en este tiempo de guerra, estos son los puestos más importantes, todos ocupados por alemanes. Quiero decir, ¿cómo reaccionará el resto de Europa a esto? Por el momento están paralizados, y tal vez por esto se aferran a la situación. Pero creo que se romperá muy rápidamente. Sí, porque bueno, Alemania, después de la guerra, ha sido conocida por su destreza económica, su disciplina fiscal y, por supuesto, no desmilitarizada, pero al menos con un potencial militar muy limitado. Pero ahora, por supuesto, estamos viendo una Alemania desindustrializándose, con problemas económicos, con la nueva sugerencia de Merz de que deberíamos avanzar en el antiguo Parlamento, por cierto, y gastar todo este dinero en rearmar a Alemania. Seguramente esto debe impactar la forma en que el resto del continente ve a Alemania con el tiempo. Pero, ¿quién crees que se distanciará de los alemanes? Sé que algunos países como Polonia y otros no siempre están tan contentos con Alemania. Pero de nuevo, ¿quién crees que reaccionaría más negativamente? Porque parece, en algún nivel, que los franceses y británicos estarían contentos con una asociación trilateral si Estados Unidos reduce su presencia, que tengas al Reino Unido, Francia y Alemania más o menos hombro con hombro. ¿O no ves esto necesariamente? Sí. Lo que veo ahora es que Francia, Scholz y Macron se han reunido muchas veces solos, los dos, y tienen esta idea de llevar a sus soldados al territorio ucraniano. Es su plan, que por cierto no se repite en la última decisión del Consejo Europeo, el Concilium, pero eso es lo que quieren hacer. Creo que hay no creo que probablemente... No sé cómo va a funcionar, pero no creo que sean muy amigables con los planes alemanes y cosas como esta. Macron voló por mediodía a Berlín para saludar a Merz sobre todo el asunto, pero creo que no es mucho más que esto, ¿no? No lo sé. No puedo decir esto sobre el futuro. La Unión Europea es, por supuesto, una entidad enorme, y no. Pero creo que empezará a convertirse en... que ya no pueden tomar decisiones. ¿Sabes? No es que la gente se levante y diga estoy en contra de Alemania o bla bla bla. Pero hay esta corriente subterránea, donde de repente los italianos van más a menudo a los Estados Unidos y dicen esto no podemos hacerlo. Y probablemente usan otro argumento. Creo que podría imaginar que la Unión Europea, aunque un presupuesto que tienen, o puede ser funcional. Resistencials timji, porque su propio currículum de depres. No, creo que eso es ir demasiado lejos, pero creo que tendrá rupturas, se agrietará. Y en unos años no veremos la misma Unión Europea que tenemos ahora. Creo que el plan de usar la guerra de Ucrania para unirse hombro con hombro
y crear un Estado central poderoso o cada vez más central de la Unión Europea, una especie de Estados Unidos de Europa, se verá destrozado con esta guerra. Pensamos que esto ayudaría, pero al igual que la unificación alemana, se hizo por una guerra, la guerra franco-prusiana, en 1870-71. Tal vez era la idea de hacerlo aquí también. Pero creo que no va a funcionar debido a las dificultades financieras y económicas. Esta guerra nos causará problemas, así que creo que el enfoque de hombro a hombro no funcionará. Creo que la competencia de la UE se reducirá. Y no creo que la señora von der Leyen, cuando asumió el poder o tomó el cargo en 2019, prometiera que tendría una comisión de geopolítica, lo que significa que Europa quiere jugar en geopolítica a la par con Estados Unidos y China en ese momento. Por supuesto, pensaban que Rusia estaba fuera. Pero ahora no es así. Mira, Estados Unidos ni Rusia votan solo en el Consejo de Seguridad. Y nosotros retenemos nuestros votos. Quiero decir, sí, este es un mundo completamente cambiado. Bueno, puedo decirte que en el Parlamento de la UE, el odio hacia Rusia es bastante intenso. Pero, ¿cómo ven las personas a los Estados Unidos? Porque nuevamente, los Estados Unidos bajo Donald Trump están llevando al país en una dirección muy diferente. Hay muchas discusiones sobre la justificación detrás de las decisiones de Estados Unidos y cómo Europa puede posicionarse de la manera más favorable, teniendo en cuenta cómo el mundo se está reorientando, es compleja. Solo puedo decirte las reacciones oficiales entre los líderes de la UE, que es que hay una urgencia aún mayor de armarse y volverse independientes. La independencia aquí significa no solo diplomacia, sino ser militarmente más fuertes. Ven esto como aún más importante debido a los Estados Unidos. Como dije, el enemigo número uno es Rusia, luego viene China y luego ya los Estados Unidos. Creemos que solo podemos lograr esto convirtiéndonos en una de las superpotencias a la par con estos tres países, y no creo que suceda. Entonces, ¿cómo ves que termine esta guerra ahora? No sé sobre la población en general. Creo que es muy difícil de decir. Sabes, cuando se le pregunta a la gente en las calles, dicen que están a favor de las negociaciones, no de las entregas de armas y cosas así. Pero cuando votaron, como en las últimas elecciones al Bundestag, votaron por todos los partidos que están a favor de la guerra. Todos los partidos que fueron votados estaban a favor de la guerra. Así que creo que hay una contradicción en ese comportamiento o en cómo vota la gente, y no puedo resolverlo. Solo puedo afirmar que eso es lo que observo. ¿Pero crees que será posible que los estadounidenses y los rusos lleguen a un acuerdo político? Sí, por supuesto. Quiero decir, lo que vemos ahora es que Estados Unidos quiere tener la relación con Rusia y nosotros con Ucrania. El problema es solo que la relación con Rusia podría ser muy fructífera, porque tienen recursos naturales, tienen oportunidades comerciales, tienen acceso a Asia y todo lo demás. Terminaremos con un país que podría no sobrevivir. Quiero decir, podría ser ingobernable en el futuro, lo cual tiene muchos problemas con la corrupción. Será un agujero negro donde ponemos mucho dinero y no lo resolverá. Quiero decir, queremos agarrar a Ucrania y Estados Unidos se va con Rusia. Quiero decir, qué tontos somos, qué tontos, qué tontos. Bueno, ¿qué quería Rusia en esta guerra? ¿Y hasta qué punto crees que puede lograr sus objetivos bélicos? O conseguirá todos los objetivos de guerra, creo. Quiero decir, lo principal es que no querían a la OTAN en Ucrania. Creo que eso ya se ha prometido. Incluso si los europeos dicen que no es el caso, creo que eso se decidirá entre Trump y Putin y los chinos, que tampoco quieren a la OTAN allí. Y el segundo es que querían tener acceso al Mar Negro. Lo tienen ahora. Quiero decir, el Kremlin nunca retrocederá.
También tendrán suficiente interior para que el Kremlin tenga el agua y todas las cosas que una región necesita para sobrevivir. Y tienen la protección de la población prorrusa en Ucrania. No todos, pero la mayoría. Así que creo que son los vencedores en todo esto, y Putin será muy fuerte en casa. Pero bueno o malo es otra cosa, Glenn. Es solo lo que creo que sucederá. Pero parecería que tiene que haber una estrategia detrás de esto. ¿Crees que los europeos realmente enviarían sus tropas a Ucrania si los estadounidenses se oponen? Porque los estadounidenses hasta ahora han dicho que están contentos. No les importa si los europeos van siempre y cuando no tengan la protección estadounidense. Pero dicho esto, verían esto como algo que los rusos no aceptarían. Sí, pero ¿enviarían los europeos sus tropas si no están bajo la protección estadounidense? ¿O eso sería una locura? Sí, eso es lo que los británicos y los franceses todavía planean. Y se preguntan si Macron quiere otra reunión para esto, ya sabes. Y él se siente muy fuerte al respecto. Pero ya sabes, cuando Ritter regresó de Washington, dijo dos cosas bastante importantes. El secretario general de la OTAN dijo dos cosas. Una, dijo que no ve a las tropas de mantenimiento de la paz de la OTAN, todavía lo llaman mantenimiento de la paz, en suelo ucraniano. Eso es una cosa. Y la otra cosa que dijo, que fue poco reportada, es que ahora es el momento para que Europa comience a normalizar sus relaciones con Rusia. Ahora, es muy interesante, cuando miras la foto de la reunión en Londres, ya sabes, los tienes a todos en las escaleras, pero Ritter está fuera. No está parado con el grupo. Así que siempre indica físicamente, porque es un político astuto, que tiene un papel diferente en todo esto. Así que no es la OTAN metiéndose en medio de este plan europeo para continuar la guerra y tal vez traer soldados y cosas. No, él se mantiene al margen. Y eso es muy significativo, porque sabe, por supuesto, quién paga su salario. Así que creo que ya tenemos la división. Y no creo que alguna vez sea posible tener soldados de la OTAN en territorio ucraniano. Los rusos nunca lo permitirían. Y ese también fue el conflicto en la oficina oval. Porque Zelensky dijo, primero necesitamos seguridad, lo que básicamente significa, queremos tener soldados de la OTAN en nuestro suelo, donde Trump los acusó de querer tener una tercera guerra mundial. Y lo sería, porque Rusia reaccionaría a eso. Pero es posible sin el consentimiento de los europeos y los ucranianos. ¿Pueden los estadounidenses y los rusos seguir adelante con esto? Los ucranianos no tienen nada que impulsar. Quiero decir, es un acuerdo entre Putin y Trump. Quiero decir, Zelensky ahora es completamente irrelevante en todo esto. Verás, por un lado, él acordó este alto el fuego parcial que los rusos querían tener, lo cual es muy desventajoso para los ucranianos, muy desventajoso. Interesantemente, Trump también lo aceptó. Por otro lado, él viaja todo el tiempo por países europeos. Creo que casi nunca está en Kiev. Quiero decir, acaba de estar en Finlandia. Estuvo en París y estuvo en Londres. Luego estuvo en Bruselas, el 6 de marzo. Ahora está de nuevo en el Concilium. ¿Crees que no estará allí otra vez? Quiero decir, está aquí todo el tiempo. Así que creo que solo sobrevivirá mientras firme en la línea de puntos un acuerdo de alto el fuego, que es básicamente la capitulación. Es igual a una capitulación de Ucrania. Y eso es lo que firmará. Y nadie quiere reemplazarlo por el momento, porque ¿quién quiere poner una firma en algo así? Así que probablemente ese sea el único valor que tiene. Y después, no creo que tenga vida política. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que no habrá fuerzas de paz de ningún país europeo, ya que esto sería considerado intolerable para los rusos. Pero dicho esto, hay un enorme frente de batalla. Una vez que se negocie el fin de la guerra, seguramente tiene que haber algún tipo de... Alguien tiene que observar que el alto el fuego se mantenga, que no haya más combates.
Nuevamente, tienes mucha experiencia de, bueno, prácticamente todas las guerras en el mundo. Kan jag prova care, nämnthankta en moris algo así. The actual implementation of something like this, how would you observe it? ¿Cómo lo observarías? En todo caso, sería un grupo de observadores muy ligero de la ONU. Quiero decir, la guerra entre Irán e Irak tenía un frente tan largo, no sé, en ese momento 2000 kilómetros, ¿sabes? 1 millón de personas muertas. Y teníamos, creo, que el grupo de observadores de la ONU no era más de, creo, 400 personas tal vez. O 200, de 200 a 400 personas. Ni siquiera lo recuerdo, aunque se negoció en mi casa. Quiero decir, debería saber estas cosas. Pero eran muy pocos. Quiero decir, iban con helicópteros hacia adelante y hacia atrás. Había ciertos puestos de observación, y ya sabes, este tipo de cosas. Sabes, lo que olvidamos es que, si quieres tener un alto el fuego, tienes que negociarlo de tal manera que ninguna de las dos partes tenga la capacidad militar o el interés en cambiarlo. Esa es la estabilidad, no la observación. Y esto se logra porque es muy poco probable que Rusia quiera ocupar toda Ucrania. Así que tienen sus partes rusas, y tal vez quieran tener unos pocos pueblos más o menos, pero esto no es importante. Entonces, para ellos, reiniciar la guerra arriesgarían sus relaciones con China, India, Brasil y estos países. Muy, muy importante. ¿Por qué deberían correr el riesgo? Y además tienen una población en disminución, Rusia. Entonces, ¿por qué debería enviar soldados a morir por algo que no vale la pena? Ha alcanzado básicamente, digamos, el 95% o el 90% de lo que quería, así que está satisfecho. Ucrania estará tan preocupada consigo misma, y solo la mitad de la población probablemente seguirá disminuyendo. Incluso pensaría que pasarán por una fase de ingobernabilidad, por lo que no tendrán la capacidad de cambiar esto durante mucho tiempo. Y se suavizará. Esto crea una línea de alto el fuego. Y nuevamente, los altos el fuego y la paz nunca son justos, pero lo son. Deben estar equilibrados en el sentido de que ninguna de las partes tiene interés en cambiar, aunque ambas partes puedan estar satisfechas por una razón u otra. Y ese es precisamente el arte de hacer altos el fuego. Y creo que lo que Trump está sugiriendo ahí es, quiero decir, he visto muchas cosas. Creo que siempre pensamos que Trump es tonto, pero está muy profesionalmente hecho como lo hace, o su gente, muy profesionalmente. Quiero decir, solo podríamos tener admiración por cómo se hace. Quiero decir, puede que no te guste lo que sucede, pero está hecho de manera muy, muy profesional. ¿A quién llama? ¿A qué hora? ¿Dónde tiene una reunión? ¿Qué negocia primero? ¿Cómo se adapta cuando hay una dificultad? Debo decir que tengo mucha admiración por cómo funciona esto. Quiero decir, esta es una de las guerras más amargas que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente, ¿no? Y él la termina. Y creo que todos deberíamos estar felices en Europa, porque significa que el riesgo de tener una guerra nuclear, que sería en territorio europeo, básicamente ha desaparecido. Quiero decir, ya creo que cuando pensamos que hay políticos que dicen que no hay peligro de una guerra nuclear, lo cual es realmente irresponsable. Y por supuesto, él termina con la matanza. Quiero decir, estos jóvenes son asesinados por nada. ¿Sabes? Un pueblo más, un pueblo menos. Pero matas a miles de jóvenes. Increíble. Es irresponsable. Y he visto guerras, sé lo que significa. He visto a las familias que buscan a sus hijos. Quiero decir, es desgarrador, estas cosas. Y no tiene nada que ver con quién es culpable o no. También hay una de las otras cosas que la gente debería saber sobre las guerras. Ya sabes, tus oyentes, es que una vez que comienzas a negociar un alto el fuego o un acuerdo de paz, ya sabes, siempre es, no sabes cómo llamar a qué. Todos los argumentos morales que tenemos en nuestros periódicos no jugarán ningún papel. No se discutirá quién hizo qué. No se discutirá quién comenzó la guerra. No se discutirá quién es culpable de la guerra, lo cual no siempre es lo mismo. De lo contrario, no puedes negociar.
Así que todo lo que negocias es cuál es la situación militar, cuáles son las partes interesadas y dónde podrías encontrar una línea. Una línea que no es solo una línea física, sino también una línea de acuerdo, que es bastante estable. Ese es el arte de un negociador. Y veo que eso es lo que hacen los estadounidenses. Bueno, en Europa parece que hacemos lo contrario. Solo hablamos de cómo los rusos tienen la culpa y que no podemos recompensarlos y esto y aquello, pero no juega un papel. Ninguna guerra en el mundo se ha resuelto. Incluso en una guerra donde un lado gana de manera absoluta, como en la Primera Guerra Mundial, donde los alemanes tuvieron que firmar que eran los culpables, tampoco jugó un papel. Fue simplemente porque uno tenía el palo más grande que el otro. Y 21 años después, Alemania estaba en París. Sabes, esto nunca se resuelve en una guerra. Piensa en el libro de Clark. ¿Cómo se llama en inglés? Sabes, sobre la Primera Guerra Mundial. 100 años después, escribió esto, y no tiene una conclusión sobre quién comenzó la guerra. Es simplemente lo que es. Tienes que llegar a un acuerdo. Y por eso los estadounidenses hacen absolutamente lo correcto. Cortan y dicen que ya es suficiente. Tuvimos 3 años de guerra. Fueron 3 años más de los que deberíamos haber tenido. No deberíamos matar a nadie más, y ahora encontramos una solución. Tengo una gran admiración por Trump, debo decir, no por todas las otras cosas, pero en este caso, diría que nosotros los europeos somos afortunados. Bueno, creo que por eso el vicepresidente Pence estalló de esta manera en la Casa Blanca contra Zelensky, porque Zelensky solo quería hablar de nosotros, de los rusos que eran terroristas y de todos los crímenes que cometieron, porque todo lo que podía escuchar era, bueno, estas son las razones por las que no podemos hablar con ellos, por las que no podemos negociar. La verdadera razón de la explosión fue que él dijo que no podemos negociar con los rusos a menos que esté en una posición de fuerza. Eso es lo que vemos en estos documentos. Lo ves reflejado allí. Y eso significaba básicamente tener soldados de la OTAN en mi territorio. Debería luchar con soldados de la OTAN. Y eso hizo estallar todo. Y creo que tenían toda la razón al decirle que está loco. Absolutamente. Mi última pregunta es sobre la alternativa de Trump a las garantías de seguridad. Él argumenta que si llegamos a controlar sus minerales y sus plantas de energía, esto sería una garantía de seguridad para hacer que los rusos lo piensen 2 veces antes de atacar. ¿Ves esto como un buen enfoque, un poco oportunista, un poco como saquear a los ucranianos? ¿O hay algo de lógica detrás de esto? Probablemente haya una lógica detrás de esto, pero ya sabes, realmente no hemos visto los contratos. Realmente no sabemos lo que significan. Al menos yo no lo he visto. No sé si tienes mejor acceso. No sabemos en qué han acordado y qué aparentemente ya han firmado. Quiero decir, en primer lugar, Trump está recuperando el dinero que han invertido en Ucrania. No olvides que Ucrania solo obtendrá una porción muy pequeña de lo que exportan a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no querrán terminar con deudas que no se paguen. Europa sí. Europa sí. Esto es lo más loco. Así es como lo hace. Nunca me he encontrado con algo así. No sé cómo decir esto. Simplemente no puedo juzgarlo porque sé muy poco sobre estas cosas. Quiero decir, como te dije, las garantías de seguridad vienen desde dentro. Si Rusia no estuviera contenta con ello, ya sabes, ahora siendo mucho más fuerte, por supuesto reiniciaría la guerra en algún lugar. Sabes, siempre hay una forma, provocación, y tienes que tener algo en lo que nadie tenga interés para reiniciar la guerra. Y este es el arte de las negociaciones. Así que las guerras terminan con diplomacia, y no con tener armas más poderosas, como pensamos los europeos.
Bueno, rezo para que prevalezca más sentido común de personas como usted, porque creo que no solo estamos jugando con las vidas de cientos de miles de ucranianos, sino también con el futuro de Europa misma. Bueno, Michael von der Schulenburg, muchas gracias por su tiempo. Lo aprecio. Thank you so much for your time. I appreciate it. Gracias. ¿Qué es? ¿Verdad?